¿Cómo están? Daniel Spatz, hoy Daniel Spatz Interviews. Vamos a estar en Spanish Interview. Anicet Labodrama, que es un jugador de básquetbol, ahora es coach, jugó básquet en tenis, universitario en los Estados Unidos, en la Liga ACB de España. Y bueno, muy felices porque acuérdense que me gusta aprender de otras personas, de otras áreas y no solamente de tenis, ¿sí? Aprendemos, nos enriquecemos escuchando. Vladimir, ¿cómo están? Hi everybody, Spanish interview today. Voy a esperar que Anicet se conecte. Espero, si está por ahí Anicet, si me ves, nos conectamos y vamos a tener una charla sobre educación, sobre básquet, sobre tenis. A él le gusta mucho el tenis. Y bueno, es muy bueno intercambiar, ¿verdad? Cosas. Sigan todo mi contenido en las redes, en YouTube, en Instagram, también estoy en Facebook. Así que bueno, aportamos al deporte en general, no solo al tenis, pero básicamente tenis. Estoy esperando que se conecte mi invitado, no sé si él sabe cómo hacerlo. Ahí estás, Anicet. Te voy a mandar la invitación, acepta por favor, atento, gracias. Bueno, señor, ¿cómo está? Ahí te tiene que estar al revés la cámara. A ver. No está puesto, abajo puedes, para que salga tu cara. Ahí está, bravo. ¿Cómo estás? Daniel, muchísimo gusto, encantadísimo de saludarte y de poder vernos así cara a cara. Así que nada, encantado de compartir, tener este momento contigo. Gracias, Anicet, y quiero agradecerle públicamente a Jus Martínez, que fue quien nos conectó, hizo posible este encuentro. Grandísima persona, yo estaba de camino ahí al norte en un campus que hicimos en Logroño, en La Rioja, y estuvimos hablando y dentro de la conversación descubrió que el tenis es mi gran pasión. El tenis es el deporte por el cual yo me levantaría a las 2, 3, 4 de la madrugada para seguir el Indian Wells, el torneo de Australia, etcétera. Eso es lo que me encanta el tenis. Pero ¿de dónde viene esa, como dijiste, pasión? Tú eres hombre de básquetbol de toda la vida, jugador, uno de los mejores del mundo, fuiste coach, embajador de la FIBA. ¿De dónde viene la pasión por el tenis? Yo creo que, bueno, desde pequeño iba, cuando yo estaba empezando el deporte en Costa de Marfil, mi padre fue diplomático, fue embajador de la República Centroafricana en Costa de Marfil. En uno de los lugares donde íbamos a pasar tiempo, yo era adolescente, tenía 13 años, 14 años, con los amigos, había siempre en el hotel, se llama Hotel Marfil, el Hotel Ivoire en Abidjan, en Costa de Marfil, había una cancha de tierra batida, ¿no? De arcilla de tenis. Y luego, pues yo seguía mucho el deporte en televisión y uno de los grandes nombres para mí siempre fue pues Björn Borg y luego Arthur Ashe también, lo que significó para el tenis, para las personas de raza negra en los Estados Unidos, Althea Wilson, pues gente así, ¿no? Que siempre fueron inspiraciones y luego el deporte en sí. Yo vengo de una familia grande, pero al mismo tiempo, dentro de la familia grande, tienes que cumplir con tu deber, hacer cosas de forma un poco personal, un poco egoísta. Y esa parte de vivir en una familia grande y del deporte individual del tenis, me gusta la elegancia, me gusta el trabajo en el tenis, esa resistencia, perseverancia, la continuidad en el juego, el control de las emociones. Pues viene de eso y luego pues ha habido jugadores de tenis muy emblemáticos que para mí sirven como de modelo, ¿no? Modelo de comportamiento, modelo de autogestión, porque en baloncesto tienes un entrenador o dos o tres contigo,
en tenis, en los grandes, aparte de la Copa Davis, pues está el deportista mismo, ¿no? Afrontando su desafío. Es un placer escucharte. Escuché varias entrevistas tuyas y como te dije en forma privada, Sí. no voy a hacerte las mismas preguntas, que quiero que sea algo diferente, que esto sea educativo, una conversación de coaches. ¿Tú te consideras, bueno, tú estás enseñando básquet, eres coach de básquet, ¿verdad? Sí, cuando yo era jugador, en muchos de los equipos donde yo jugaba, Daniel, muchos de mis compañeros me decían siempre, pero tú en algún momento tendrás que ser entrenador, por la forma que yo tenía de entender el juego. En la posición en la cual yo jugaba, que era de pivot, pues eso de entender el tiempo del juego, saber cuándo había que parar, qué jugada había que intentar implementar, porque en ese lado de la cancha se podía tener ventaja y en ese lado había como más ventaja para el equipo rival, pues todo eso, la forma de tranquilizar a mis compañeros, de motivarles, de apoyarles. Muchos siempre pensaron que yo tenía que ser entrenador, ¿no? Nunca pensé que pudiera llegar a ser entrenador, porque yo sabía lo difícil que lo hacía pasar el jugador a un entrenador. De acuerdo, el jugador era como muy exigente, a veces el entrenador quiere enseñar algo, pero el jugador, como ya sabes, has practicado esa táctica, esa jugada, has afrontado varios equipos, siempre te paras para decir, no, pero esa jugada deberá de ser así y eso, y el entrenador decía, vamos a desarrollar la jugada primero, vamos a plantear nuestra estrategia, aplicar la táctica. Muchos de mis compañeros pensaron que yo era, bueno, tenía las características para ser un buen entrenador. Y luego fui a trabajar en la Federación Internacional de Baloncesto y de ahí empezó a través de los camps, los campus de formación técnica, ahí empecé a sentir que había una vocación, ¿no? Una manera de transmitir, una manera de enseñar, una manera también de escuchar a muchos padres y a muchos chicos y chicas. Pues de ahí empecé a pues, hacer ese camino de formación y de entrenamiento. Qué bueno. Eh, los deportes de alguna manera se conectan muchas veces en muchas cosas, lo Sí. psicológico, lo estratégico. Hay diferencias, por supuesto, no estoy hablando de la técnica, pero ¿en qué se parecen? ¿Qué similitudes encuentras el básquet y el tenis? Cuando yo llegué a la universidad, fui a la Universidad de Houston, antes Houston Baptist University, ahora Houston Christian University. Tuvimos en mi segundo año, en el año Perdóname, sophomore, ¿llegaste con un scholarship por básquetbol? y llegué con una beca, un scholarship para estudio y deportes, sí, porque teníamos en la República Centroafricana un cooperante, ¿no? Una persona que el Ministerio de Deportes y la Federación contrataron, un entrenador americano, Christopher Pond, que vino, bueno, fue a la República Centroafricana y yo estaba justo terminando lo que es la secundaria antes de pasar el examen para alcanzar y llegar a la universidad. Entonces, él me preguntó, ¿no? Lo que yo quería hacer después. Como en mi país y en esa época el deporte profesional era totalmente algo muy lejano, ¿no? Lo que uno quería era obtener su diploma, pasar el examen de acceso a la universidad, llegar a la universidad y luego tener tu diploma, tu licenciatura en la que tú querías estudiar, ¿no? Mi pasión era la medicina, que luego no lo pude hacer, pero ese entrenador, Christopher Pond, me dijo, Anicet, tú tienes talento para el baloncesto. Si tú quieres seguir combinando deporte y estudios, el mejor sitio es el sistema universitario americano, la NCAA, donde puedes estudiar y seguir practicando el deporte a alto nivel. O sea, Entonces, pero Alice, tú no soñabas con jugar en NBA ni profesional en esa. no, no, para nada. Hasta Mira, cuando fui drafteado, mi ilusión nunca fue ser profesional del baloncesto. Mi ilusión era estudiar medicina. Y cuando mira. llegué en Houston y me dijeron, Anicet, por los tiempos y el tipo de estudios que requiere la medicina, tienes que estudiar otra cosa. Elegí finance y management, finanzas. Nada que ver. Nada que ver, pero seguía siempre muy atento a todo lo que tiene que ver con el cuerpo, la nutrición, el cuidado corporal y mental también. Entonces, Christopher Pond lo comentó,
lo hablamos con mi padre siendo diplomático habló con el embajador de Estados Unidos en Centroáfrica, le explicó al señor el sistema y mi padre pensó que era el mejor sistema, donde uno no tiene que sacrificar el deporte para estudiar, ni sacrificar los estudios para practicar deporte, que se podía combinar las dos cosas y que si estudias, si tienes buenas notas, mantendrías tu beca para poder estudiar. Bueno, nos Claro, parecía... ahora, escúchame, cuando tú ya estabas aquí y Sí, empezaste a destacarte como basquetbolista, sí. empezaste a pensar, ahora quiero llegar a la NBA, No, no, en realidad, no. Eso ¿no? Ah, fue ese mismo señor Christopher Pond que me convenció, nos presentó la oportunidad de ir a Estados Unidos, también le habló, jugamos una competición del Afrobasket Sub-18 contra Nigeria. Y en el equipo de Nigeria habrá otro joven de mi misma quinta, se llama Akim Olajuwon. Entonces se le habló, Christopher Pond le habló a Akim Olajuwon. Y Akim, en un momento cuando estábamos en la vía deportiva del torneo, en Angola fue, en Luanda, se acercó, me dijo, Anicet, vuestro entrenador me ha dicho que tenía una posibilidad para ir a estudiar a Estados Unidos, a una universidad y eso. Y le he dicho, sí, sí, me lo comentó también, pero yo quiero estudiar. El deporte está muy bien, pero no es mi prioridad. Y Akim me dijo, yo lo voy a aceptar. Entonces, aquí en el torneo en Angola dijo, me voy a ir. Y yo, cuando volvimos del torneo a Bangui, a mi ciudad natal, pues es cuando lo hablé con mis padres y es cuando mi padre fue a buscar esa información y pues acepté ir, pero claro, yo no quería ir. Mi sueño siempre ha sido tener mi diploma académico. claro. Pero digo, perfecto, pero estando acá tampoco soñaste con jugar en la NBA. No, yo admiraba la NBA, admiraba a los jugadores de la NBA. Tenía ¿Y jugadores. pudiste haber, ahora te pregunto, ¿pudiste haber jugado y ser figura en la NBA? Sí, 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 absolutamente. No Porque te arrepientes de no haberlo hecho? no lo sé, porque no me arrepiento de las decisiones que he tomado en mi vida. Pero jugadores como el propio Hakeem Olajuwon, en mi universidad venían los equipos de la NBA cuando venían a jugar, cuando iban a jugar contra los Houston Rockets, iban a entrenar en nuestro pabellón, en Houston Baptist. Entonces yo podía ver al Dr. J, Julius Erving, Magic Johnson, los Larry Bird, los grandes nombres Lo del viste de cerca a Michael Jordan? Michael Jordan no, porque es de mi quinta. Ah, Michael Jordan también nació en el 63. Tenemos la él misma edad. estaba en North Carolina. Estaba en North Carolina, exacto. Sí, sí, sí. Era uno de los jugadores universitarios destacados junto con Hakeem Olajuwon también, entre otros. Y luego, bueno, yo, por ejemplo, en mi conferencia y eso, ¿no? Entonces, misma edad. Exacto. Qué Entonces, figuras, qué figuras. son ídolos, les vas a ver, les admiras y te gusta leer sobre eso, ¿no? Para mí, el Dr. J era mi ídolo total por la forma de comportarse, de expresarse, de vestirse, el juego espectacular, ¿no? Que es el precursor del juego de Michael Jordan. Era como un modelo a seguir de lo que representaba, ¿no? A nivel cultural para los deportistas y cómo se comportaba. Pero para mí era obtener mi licenciatura, mi doble Ah, licenciatura en finanzas y en management. ok, Me draftaron los Clippers, Los Ángeles Clippers. tuviste Y drafteado. sí, sí, fui drafteado. Fui en ese periodo, en esa época, había 7 vueltas, ¿no? 7 rondas. Yo fui drafteado en la tercera ronda, la segunda elección de Los Ángeles Clippers. Justo se mudaron de San Diego a Los Ángeles Y y qué pasó con eso, Anicet? yo fui, por supuesto, porque fui a Los Ángeles, Ah, te pagan el billete de avión, yo llegué a Los Ángeles, tenía como 2 o 3 de los veteranos, como Derek Smith, Marquez Johnson, ¿cómo se llama? Marquez Johnson, sí. Cedric Maxwell, muchos de ellos me estaban como cuidando, ¿no? Como apadrinando. Pero yo estaba siempre, entrenábamos, yo volvía al hotel en el Marriott de Los Ángeles y yo me podía estudiar porque quería preparar
mi trabajo de fin de carrera para poder graduarme. Y eso parecía un poco raro, pero eso era pero yo, obviamente, Claro, yo iba a la condición a entrenar. Me sí, decían que yo tenía potencial para poder quedarme ahí. El tema es que yo era muy joven, 22 años. El equipo, Los Ángeles Clippers, tenían otros veteranos, como el propio Cedric Maxwell, que venía de los Boston Celtics. Tenían a Michael Cage, tenía a Jim Murphy, James Donaldson, jugadores muy claro. importantes, más veteranos. Por eso Y, me dijeron, Anicet, no nos quedamos contigo y bueno, luego, pero te vamos a seguir viendo y luego volverás. y al final te fuiste, de ahí que fuiste a España, ¿cómo fue eso? Que llegaste a jugar, ahí sí jugaste básquet profesional, ¿verdad? En Los Ángeles, pues van muchos entrenadores de Europa, ¿no? Que van para identificar jugadores, conocerles y reclutarles. Ahí me contactaron varios entrenadores y general managers, entre ellos una persona muy entrañable que nos ha dejado hace poco, que es Moncho Monsalve, una persona grandísima de corazón y de conocimiento de baloncesto. Me dijo, Anicet, si no te quedas con los Clippers, tengo un contrato para ti, para ir y a venir y jugar a España, en una ciudad que se llama Ferrol. No había internet en esa fecha. Claro. Internet, no había manera de poder conocer lo que es el Club Baloncesto OAR de Ferrol en Galicia. ¿Y tú Para mí, sabías hablar español ahí, no? no, no sabía hablar español, pero en mi universidad teníamos muchos amigos y compañeros, porque Houston Baptist tenía un buen equipo de fútbol, balompié, de soccer. Y en ese equipo yo tenía algunos de mis mejores amigos que eran de Puerto Rico, de Colombia, de Ecuador, de Mm, Argentina, y ellos siempre venían a vernos entrenar y nosotros también íbamos a animarles y verles entrenar y jugar. Y ellos siempre, pues había como mucha conexión, era muy cercana esta relación y yo agradecido y ellos hablaban casi siempre en español. Y en Texas se habla mucho español también, se oye, pero no, yo ahí aprendiste. lo Bueno, y ahí aprendí. para movernos, porque el tiempo se nos va a ir y quiero avanzar con los temas técnicos de coach. Y cuéntame, para hacer una síntesis, te fuiste a España al final. Me vine para España. Cada verano estaba invitado por algún equipo. Yo fui invitado por los Detroit Pistons. Fui cuando ellos draftearon a Dennis Rodman. Viajamos Uh, hasta Detroit con Dennis Rodman y John Sally. Y luego, el primer año de los Minnesota Timberwolves, también me invitaron. Los Houston Rockets, siempre. Durante mi época universitaria, los entrenadores de los Houston Rockets me venían a buscar para ir a entrenarme a escondidas, porque me querían preparar. Porque es, entre comillas, es antirreglamentario que un entrenador profesional pues se acerque a un deportista universitario para hablarle o intentar, entre comillas, acceder a él, ¿no? Pero siempre me iban a buscar para ir a entrenar, pero no me daba cuenta realmente de lo que esto significaba. Porque como no crecí en Estados Unidos, pues eso no lo entendía. Sabía que ellos me querían reclutar, me lo decía mi entrenador en la universidad, Ginaiba, pero no, para mí era ir, disfrutaba de los entrenamientos estos, me ayudaba a ser claro, mejor, pero mi sueño era lo académico. claro, pero bueno, te fuiste y jugaste en España, te dedicaste en España full básquetbol ya dejaste, ya digamos, no ejerciste tu profesión. No, yo me gradué, tuve mi licencia, pero me vine a ejercer de deportista profesional totalmente, porque bueno, se dice que la Liga ACB en España es la segunda liga profesional de mayor reputación, ¿no? Y de mayor organización, y así es. Y eso, así que me dediqué a jugar para los tres clubes por los cuales he jugado: el OAR Ferrol en Galicia, el Club Baloncesto Valladolid en Castilla y León, y el Juventud de Badalona en Cataluña. ¿Y la selección de tu país jugar? Centroafricana, sí, ya desde, bueno, el campeonato sub-18, que ya empecé a competir con la selección nacional, y luego en cada Afrobasket, en el 83 en Alejandría, en el 85 en Costa de Marfil, y luego en el 86 en Túnez, que es cuando quedamos campeón de África y nos clasificamos para ir a los Juegos Olímpicos del 88 en Seúl, Corea del Sur. Y
Los Olímpicos, qué experiencia. Fantástico, esto es lo más grande para un deportista, ¿no? ¿Qué es más grande, el Mundial de Básquet o los Olímpicos para un basquetbolista? Las dos cosas, pero las Olimpiadas es la presentación de que es el concepto del olimpismo, que significa todo, ¿no? Para un deportista, para el espíritu del deporte, la concordia, la transmisión de tantos valores, y estás con, yo qué sé, estaba con Steffi Graf, con Ah, Carl Lewis, conocía a ¿ibas a ver, les permitían ver otros deportes? Sí, nos permitía. Los calendarios eran complicados, por supuesto, porque casi todo se desarrollaba al mismo tiempo. Y cuando se podía, sí, pero en la vía olímpica comíamos y paseábamos todos en el mismo sitio, ¿no? Así que, pues, para mí eso era, pues, lo máximo, ¿no? ¿Y qué ibas a, y qué, a ver, pero digo, como es un equipo, una delegación, les permitía, por ejemplo, si tú decías, yo quiero ver tenis, ¿te permitían ir solo o siempre tienen que ir en equipo? No, en las Olimpiadas uno no puede realmente desplazarse solo, porque llevas Ah, ok. con tu badge de deportista, miembro de la delegación de tal país. Entonces, pues cuando te tienen que desplazar, siempre hay un intérprete, porque yo hablo muchos idiomas, pero coreano no, pues te tienes que acompañar en el bus, porque luego tienes que volver a la vía olímpica y luego No, pero tienes. digo, puedes ir solo, solo, no tienes que ir con todo el equipo. No tienes que ir con todo el equipo, Ah, no. eso te preguntaba. Ok, ok. Tú Ok. puedes pasear, tú puedes ir a hablar con los demás atletas, Está vas bien. a la cafetería y ahí obviamente los momentos de equipo, pero evidentemente hay el momento personal. Bueno, es Y, casi y, profesional, por supuesto. y tú, ahora eres coach, pero tú, cuando eras jugador, ¿qué, qué observabas en un coach tú, que eres tan inteligente, tan estudioso? ¿Qué características te hacían sentir este señor es un buen coach? He's a good coach. Cuando le sientes cercano, no como amigo, pero le sientes que tiene un comportamiento muy profesional, que tiene conocimiento del deporte, lo tiene que conocer de manera orgánica. El entrenador tiene que poder comunicar algo que el jugador puede visualizar, puede en su discurso, en la semántica, que es muy importante, el entrenador tiene que hacer visualizar como en una pantalla de televisión o de ordenador lo que va a desarrollarse, la estrategia y luego la táctica y lo que puede desarrollarse de manera práctica. Y luego que ese entrenador, aunque no sea tu amigo, le sientes como tu cómplice mayor. La persona sobre el cual tú estás compitiendo, en algún momento giras y le ves y te dice, cuidado, vamos a hacer la jugada fist y luego atácale a Arvidas Sabonis o a Charles Barkley, atácale por la izquierda y cuidado con su reverse o con su finta y que se arranca por la izquierda, ¿no? Tiene que sentir que el entrenador es tu cómplice, pero sobre todo ese entrenador no tiene que parecer como que te está retando, sí, pero no se está enfrentando a ti como enemigo. Es un cómplice tuyo. Es como parte, es como un compañero más tuyo, ¿no? Para mí eso es el entrenador que se hace respetar, porque se hace respetar. No tiene que insultar a nadie, no tiene que puede ser agresivo e intenso, pero que sabe cómo tratar y comunicar con cada uno de los 12 componentes de la plantilla, porque todo el mundo son 12 jugadores, cada uno de su padre y de su madre, como se dice aquí en España, ¿no? Cada uno tiene su educación diferente, tiene su personalidad diferente. Yo nací el 4 de julio, yo soy cáncer, hay gente que son capricornios, que son sagitarios, todas esas cosas influyen, ¿no? En la personalidad. Ese entrenador le tienes que ver capaz de motivar, pero sobre todo de inspirar a todo el mundo sin hacernos la pelota. A mí no me tienen que estar diciendo que soy más guapo, eres el mejor, eres el tal. No, yo quiero sentir respeto, pero que ese entrenador tiene conocimiento, es capaz de transmitirme a mí, motivarme, pero también motivar a mi compañero que es hiper nervioso o el otro compañero que es un poco más introspectivo, como más reservado, tiene que saber cómo motivarle, ¿no?
eso hace que consideras a ese entrenador tu cómplice y una persona de recurso para ti. Sabes que podrás contar con él y que no está entrenando en Qué contra bien. tuyo como jugador. Fantástico. ¿Y recibiste ofertas o dirigiste equipos profesionales de básquet? ¿Tú como coach, fuiste coach de equipos o no quisiste? Fui coach de equipos amateur. Nunca quise ser ¿Por coach qué de... no profesionales? No, porque la situación del deporte siempre es muy inestable. Yo tengo amigos en muchas ligas, en Argentina mismo, en Estados Unidos, aquí en España, en Francia, en las selecciones en Centroáfrica, en Costa de Marfil, que el entrenador puede ser muy bueno, pero si el resultado no acompaña o porque la directiva no tiene mucha seguridad, el entrenador se va a la calle. Primero se cambia el entrenador y luego se cambia a los jugadores foráneos, ¿no? Que son los que cobran más y eso. Entonces, nunca quise estar en esa situación de inestabilidad de un equipo profesional. Está Pero bien, equipos amateurs, sí, por supuesto. Sobre todo de jóvenes, sí. correcto. ¿Qué características más salientes observaste en los grandes basquetbolistas que enfrentaste o mismo que ves, que viste, en general, jugando o viéndolos? Que digas, pues yo se lo pregunto esto a los jugadores de tenis, jugaron con Djokovic, contra Nadal, decía, ¿qué te transmiten ellos? Me contaban, ¿no? Federer, mira, a través de la red, esta imagen. ¿Qué transmite un gran jugador de básquet, Aniset? ¿Qué tiene esa estrella que los demás no tienen? Ese gran deportista, este gran competidor, primero tiene que ser competidor y tiene que ser un estudioso del juego. Es decir, tiene la capacidad de responder y de encontrar siempre la herramienta para afrontar la dificultad que el rival le impone o que el torneo le impone, ¿no? El gran deportista, para mí, conoce a la perfección lo que el concepto de y los términos de nervios, confianza, concentración y fortaleza mental. Son palabras que se refieren a la parte psicológica del juego, que son determinantes y que se pueden entrenar. Pero el jugador que llega y que está preparado, la dificultad que le va a proponer el equipo enfrente, sea quien sea, el equipo que ha sido campeón hace dos temporadas, el equipo que todo el mundo dice tiene el mayor presupuesto, el jugador de alto nivel tiene la capacidad de prepararse para afrontar, enfrentarse y afrontar, tener respuesta ante cualquier dificultad. En el tenis, jugar en suelo rápido, suelo lento, con raquetas, he visto algunos de tus programas, las raquetas antiguas, el mayor control, el poder, La uno de mis adaptación, ¿no? Poder de adaptación. capacidades de adaptación y de tomar la mejor decisión en el momento propicio. Y Bueno, pero eso, ahí está, pero te detengo y acá viene esta charla Coach to Coach Talk. sí, Eh, yo formo chicos, entreno en el tenis. ¿Se puede enseñar eso? O sea, porque yo he tratado toda mi vida, he hablado, pero hay jugadores que me dieron resultados y otros que le enseñé lo mismo, pero no podían ganar. Los comían los nervios. sí. ¿Cómo puedo ayudar más allá de tener un psicólogo o que vaya al psicólogo? Porque van al psicólogo, Anice, tú sabes, tienen psicólogo, pero no mejoran, siguen siendo nerviosos y no pueden vencer eso. Evidentemente en el deporte, sobre todo en todos los deportes son casi de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque el chico de 12 años, de 14 años, la chica de 16, 18 años, siempre hay alguien que cree que esa jugadora, ese jugador puede ser tremendo, puede ser el campeón, la campeona del mundo. Las expectativas, eso es un poco la lacra y la dificultad que todo el mundo debe superar. La gente, las personas más cercanas, la familia sobre todo, el entrenador, las expectativas que tú tienes. Cuando tú me dices, ese chico va al psicólogo, hace meditación, hace yoga, pilates, pero el talento que tú percibes, el potencial que tú ves y has identificado en esta jugadora, en este jugador, ese jugador quizá no se da cuenta de eso o lo desconoce.
pero tú sí. Entonces tú esperas de él a que sea Michael Jordan, a que sea Steffi Graf, a que sea Serena Williams. Pero no, esa persona es un ser humano. Te toca a ti, si tu rol, tu responsabilidad es sacar el mayor rendimiento de este atleta, encontrar las herramientas, pero sobre todo la semántica y la metodología para que las expectativas que tú tienes correspondan a las expectativas propias de ese deportista. Entonces, como tú te comunicas con esa persona, porque es una persona antes de deportista, es muy importante y nos lleva al entrenamiento cognitivo, la forma de comunicar de manera implícita, no solamente explícita. Explícita es, Daniel, venga, vamos, la zurda, dale. En vez de decir, Daniel, tú sabes que con esa parte tú puedes. Lo hemos entrenado y tú lo has hecho. 25 de los intentos de reverse o de subir a la red o de dar, de jugar la pelota, de pelotear hacia el lado izquierdo de Roger Federer, sacamos resultados. En vez de decir concéntrate, a veces a los jóvenes los entrenadores dicen concéntrate, pero para un joven no entiende el concepto, el proceso de concentrarse. Hay O que sea, enseñar. a ver, para bajarlo un poquito a la tierra, para que nos entienda la gente, el coaching es darle un coaching específico, ¿verdad? O sea, no, piensa, cree en ti y todo eso, no sé, qué sé yo, pero porque, ¿cómo lo ves eso? No, Para algunas personas depende de, por eso hablamos antes de la semántica, ¿no? La forma de explicar y de comunicar y de enseñar del entrenador. Y tiene que ir adaptado a cada uno de los jugadores. Para mí, Daniel, la mejor escuela de formación para formadores y entrenadores es la escuela de la ex Yugoslavia, porque se aprende todo, anatomía, alimentación, nutrición, se aprende psicología, se aprende técnica, preparación física, todo eso es importante. Y luego hay el conocimiento, el don de gente, como se dice. Ese entrenador tiene que saber explicarle llevar a ese deportista a hacer estos movimientos tácticos que vienen del movimiento técnico, que vienen de lo físico, y a lo físico lo mandan esas instrucciones la mente y por supuesto el corazón. Todo ese proceso el entrenador lo tiene que dominar para no enseñar a Rafa Nadal de la misma manera que se va a enseñar a Djokovic o a Federer o a claro. Carlos Alcaraz o a Del Potro. Cada uno tiene su manera de entender, porque en casa se le enseñó de una manera. En casa, tu madre o tu padre te han dicho, levántate, haz la cama. O levántate, te voy a preparar el desayuno, ¿qué quieres? Unas medialunas con un juguito y tal. Pues eso, ese jugador te llega a ti y espera que tú te comportas como su madre o como su padre. Pero Claro. tú, en él, un potencial grandísimo olímpico o campeón de la ATP. Pero tú tienes que saber llevarle a comportarse, es decir, a tomar esas decisiones y a actuar físicamente con el tiro, con el amago, con la defensa, con el contacto en baloncesto, con el retroceso, con no cruzar las piernas en defensa. Tú tienes que poder llevarle a hacer eso con el vocabulario explícito, pero para que sea más eficaz con la enseñanza implícita. Sin tener que decírselo, tú le llevas a comportarse así, pero le tienes que conocer. Y tus expectativas tienen que igualar sus expectativas o tienes que lograr que sus expectativas alcancen tus sueños, porque a veces tú como entrenador dices, madre mía, ahora tengo al próximo campeón del mundo. Claro. Quizá esa persona solo quiere ir a para clase. divertirse, ¿no? Exactamente. Anicet, nos preguntan, buenas tardes, escriba, dice, recomendaciones para entrenamientos, ¿qué dirías tú? Yo no voy a responder eso ahora, para entrenamientos para niños de 6 años. ¿Se enseña el básquet a niñitos tan pequeños? Sí, por supuesto. Hay que, todo el mundo, todas las federaciones, las ligas quieren atraer a una comunidad mayor en ese deporte, ¿no? Cuando llega este niño, tienes que pasarte tiempo para conocerle,
no asustarle, motivarle, inspirarle y luego hacerle que él disfrute estando contigo como su segundo padre o su segunda madre, ¿no? Entonces, este joven deportista viene hacia ti, no tiene ese concepto de ser profesional. Algunos sí, pero tiene 6 años. Hasta los 15, 16 años, esa persona es una persona joven. En cualquier momento se puede enamorar, en cualquier momento dice, yo voy a invitar, yo voy a crear el próximo Google, no sé qué, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, hay que entrenarles, pero hay que entrenarles para que sean como antiguamente, Daniel, había muchas más horas de educación física. En clase yo hacía atletismo, lanzaba peso, hacía sprints, hacía saltos, hacía gimnasia, luego practicaba voleibol, baloncesto, fútbol y voleibol, pero no estaba especializado. Yo creo que hoy se intenta especializar demasiado pronto a los jóvenes. Entonces, Excelente, exacto, hay que excelente. para Que hagan que, muchos, perdón, que hagan muchos deportes, ¿verdad? por ¿Y supuesto, a qué Hugo. edad, a ver, pero te pregunto, ¿a qué edad concreta tú, si estás dando una conferencia a padres y a entrenadores, formadores, le dices, a esta edad ya tiene que especializarse en el deporte que le apasiona? ¿A qué edad sería? Daniel, los padres, los adultos son los responsables de ese futuro campeón, a esa futura posible campeona. Las expectativas de los padres, como lo ha hecho supongo que el padre de Mónica Seles o la madre de Andy Murray, por ejemplo, hay gente que identifican pronto las capacidades y el potencial de su hija o de su hijo. Pero hay que ser prudente porque puedes quemar a este joven demasiado pronto y perdemos un gran deportista. ¿A qué edad? Hay que tener el conocimiento, la formación para ver que ahora a los 14 años ese chico o esa chica ya está preparada para subir de nivel. A mí me ha pasado aquí, hay un joven, un jugador con mucho talento que se llama Alberto Abalde, es el hijo de un amigo mío, compañero mío. A los 13, 14 años hablé con Alberto padre y a su madre. Dije, ese jugador ya está preparado para volar, salir de Galicia e irse o a Madrid o a Badalona a un mayor equipo. Los padres decían, ostras, solo tiene 14 años. Pero en ese momento, ese jugador ya había alcanzado un punto de madurez más allá de lo típicamente adolescente de 13, 14 años. El entrenador, los adultos alrededor de él tienen que tener la formación, el conocimiento y la experiencia suficiente para identificar eso y no empezar a presionar demasiado al joven deportista. Correcto. Ahora déjame, así interactuamos. En el tenis hay competencias nacionales de 10, 12 años, se expone a los niños, a las niñas desde muy temprano a la competencia. Sí. ¿A ti te parece bien eso, que ya se le exponga? Porque hay teorías, escuelas que dicen, entrenadores, colegas que dicen, hay que enseñarles a jugar, a competir de niños, porque es la única manera que van a aprender a entender y a soportar la presión desde niños. Otros que no, dicen, había que retrasar un poco porque no están listos para competir. Estamos hablando de un deporte individual donde hay mucha presión. Sí. Esa es la diferencia que tenemos. Tú estás en un equipo se manejan las presiones diferentes. ¿Cómo ves la competencia desde muy niños y si en el básquet también se compite desde tan niñitos? Mi hijo me ha dado a mí y a su madre unas nietas el año pasado. Mira fotos, sí. Exactamente. Futuras alumnas, me las mandas. Absolutamente, absolutamente. El tenis ya es como la prioridad, ¿no? Exacto, perfecto. Entonces, colocas una pequeña frutita entre las dos, o una pelotita, o un pequeño dispositivo cualquiera. Una de ellas va, lo agarra. La otra mira y dice, eso tiene que ser mío. La agarra también. Entonces empiezan a tirar. Ya los niños empiezan a competir desde muy temprano. A compartir, pero también a competir.
sin que el adulto les diga lo que sea. Pero son niños. Entonces, yo quiero que desarrolle todo eso y todo eso de manera integral y holística. Yo quiero que ese deportista se prepare a ser deportista, pero mi preocupación es, si tiene una lesión o no tiene suerte, tiene que seguir pudiendo ser un ciudadano contribuyente para su comunidad, para su sociedad. Entonces, hay que encontrar como todo este equilibrio. En el tenis, a los 6, 7, 8, 10 años, obviamente el movimiento ese castiga bastante tendones, ligamentos, el esqueleto. Entonces, hay que llevarles a repetir esos movimientos intrínsecos a ese deporte, ¿vale? Que corresponde al baloncesto, el tenis, por ejemplo, los movimientos esos, o que visualmente lo estén viendo y que sea de manera agradable, no que sientan que esté impuesto. Pero por eso, pero tú, ¿te parece bien que se expongan? Porque las federaciones, los países tienen competencias para 10 y 12 años, torneos nacionales, torneos regionales. ¿A ti te parece bien eso, que ya se exponga desde tan pequeño en los torneos a los niños? Olvídate de los padres, digo, porque si la federación te lo ofrece, la gente va y se anota. Sí, pero especializar unos niños entre los 6 y los 12, 13 años a una sola actividad, una serie, un patrón de comportamiento físico y mental también a un solo deporte, no me parece sano. Habrá que hablar Ahora, sobre pero mira, yo entrené de niñita a María Sharapova, que tenía 9 años. Ella lo único que hizo toda su vida es jugar tenis y llegó a campeona mundial. exacto, pero Messi, María perdóname, Leo Messi tuvo una pelota de fútbol desde que nació prácticamente. sí, y se vino aquí al Barça, que, bueno, para mí Claro, es pero digo, sí hay deportistas que se especializaron de niños y fueron campeones. por supuesto. Y- Y María Sharapova, ¿cuánto tiempo duró? Serena Williams, ¿hasta cuándo jugó? Serena jugó mucho más, pero Serena también empezó con su papá, empezaron de bien pequeñas, con Richard. Entonces, hay que tener la capacidad y el conocimiento, la experiencia para saber con quién puedo insistir y con quién debo desarrollarle y acompañarle en su crecimiento, porque no todo el mundo llega a la madurez inmediatamente. Jugadores como Rafa Nadal, no hay muchos. Jugadores como Lionel Messi, no hay muchos. Entonces, estos siempre hay generaciones, digamos, deportistas con crecimiento como espontáneo, porque están predestinados a ello. Pero para la mayoría de los deportistas o de los jóvenes que practican actividad física, los adultos tienen que ser muy responsables, muy conscientes y luego tener prudencia en no crear y fabricar en masa juguetes rotos después en el futuro. Porque Claro. luego esos jóvenes pueden venir a tu puerta y dice, no tengo trabajo, tengo una... Claro, pero no, yo te entiendo, pero digo, vuelvo al tema de la competencia. Hay campeonatos nacionales de 10, 12 años, hay un campeonato mundial que es el Orange Bowl de 12 años, es real. Sí, Y esos niños tienen que prepararse para eso, porque no pueden jugar al sí, básquet, fútbol, tenis, tienen que jugar al tenis. Están en sí, academias o están con coaches privados, pero digo, está bueno que ellos ya, mi pregunta es que lo que tú creas, si te parece que tienen que ser expuestos a esa presión desde tan niños o no, o dirías, no, deberían empezar a competir a los 14. yo prefiero que empiecen a competir desde bebé. Eso ya es No, innato. eso está claro, pero digo un torneo, un campeonato. En cuanto a torneo, yo se le tiene que exponer a una variedad de cosas para que luego esta persona, esa personita, te muestre o te diga de manera firme, yo quiero practicar ese deporte con la raqueta o con las botas con agarre para atletismo o esa pelotita naranja, básquet. Entonces, para mí sí hay que exponerles, pero es como en la vida, Daniel, equilibrio. Y eso Perfecto. ya es un concepto muy subjetivo, porque para alguna gente les puedes a Rafa Nadal desde temprano, por supuesto que él va a aceptar y va a aguantar. Luego pagó las facturas, por supuesto, Rafa, pero
a él había que llevarle así. A Serena Williams había que llevarle así. Quizá a Roger Federer no hizo falta. Claro, no, está muy claro y lo bueno es que la conclusión que hago es que sí hay que ponerlos, pero también hacerlos jugar, por ejemplo, al tenis, hacerlos jugar al fútbol, ¿no? Que jueguen un campeonato de fútbol, a esa edad, digo, a los 11, a los 10, ¿no? Que jueguen al básquetbol, ¿no? Que practiquen voleibol, ¿no? Es muy bueno exponerles a todas esas posibilidades. Por eso, hoy en día, a un niño de los que tú enseñas, seguro que hay uno que le enseñaste, que es un niño que le estabas enseñando el reverse y luego, pues, y eso, cuando le das un dispositivo electrónico, se va a manejar mucho mejor que tú y yo, Sí. con 10 años. Entonces, ¿por qué? Porque ha estado expuesto a ello muy temprano. Escúchame, mis nietas de 7 me enseñan a usar las redes sociales. Exacto, Me exacto. enseñan a editar videos, 7 años. Entonces, sí que hay que exponerles temprano, pero ese temprano tiene que ir adaptado a la fase de crecimiento y de madurez en la cual se encuentra esta personita individual. Y prudencia con mis expectativas como persona adulta para no machacar a este joven desde muy temprano. Pero sí que hay que exponerles a todo lo que son las posibilidades del mundo. Si le das una habilidad con la raqueta, si desde pequeño está durmiendo en su cuna y ya te hace así el revés con la raqueta, eso ya es un indicador el que muy... está así le gusta el básquet. Y que está así y agarra el balón y ya te mira, te quiere hacer un fade away, ya sabes que hay una tendencia, una inclinación hacia ese deporte. Pero equilibrio siempre, y eso ya es algo muy subjetivo. Ok, mira, llevan 47 minutos, ¿estás contento? ¿Estás cómodo? Estoy muy cómodo, Daniel, encantadísimo. Yo podría estar así 4 horas. Bueno, ya veo, yo también, ¿eh? ¿Cómo se motivan ahora los chicos? Ahora habrás escuchado mis interviews en inglés, en español, que pregunto mucho de que ahora los niños se aburren, se frustran, lo hablamos en privado. Sí. ¿Cómo los motivas tú? Porque yo tengo una forma de motivarlos, les hago muchas bromas, les hago jugar, los ejercicios que hago son a través de juego, enseguida les busco, le digo, vamos a competir, sí, ya me preguntan que te han desesperado los argentinos, que te pregunten de Ginóbili, ya vamos a hablar de Manu. Pero, mi ídolo, Manu. Ok, pero digo, como coach, tú, ¿cómo los motivas para que no se aburran en un entrenamiento? El mayor temor de los entrenadores de las categorías formativas, de las categorías jóvenes, es justamente no llegar a la cancha y ver en la mirada de sus jugadores de que están aburridos. Eso es el mayor miedo, temor del entrenador. El entrenador tiene que llegar preparado. ¿Por qué? En el básquet yo me voy a afrontar a 12, 14 jóvenes, chicos o chicas. Si son chicos, hay una forma de abordar la conversación y la motivación. Si son chicas, hay otra manera de abordar la conversación. ¿Cómo se le motiva? Tú tienes que estar preparado, tú tienes que estar formado. No recitar, no decir, ahora saco la pelotita naranja, hago malabarismo y se diviertan. O le cuento un chiste de Les Luchiers. No. Tengo que poder saber cómo inspirar, motivar y de manera implícita, no solamente explícita, llevar a estos jóvenes a prestar atención. O hay una forma de entrenar, llaman el entrenamiento cognitivo. Cuando un entrenador está hablando, tiene que encontrar los códigos para que cada uno de los jugadores sienta que esa información es crucial para él, es crucial para su desarrollo. Hay entrenadores que cuando están entrenando están como muy, muy tensos y el jugador lo percibe. Entonces empiezan a hablar mucho más alto porque el jugador, uno se quedó ahí atrás de la red o cerca de la canasta. Entonces el entrenador habla alto porque él ve y percibe que no le están escuchando. Pero hay otra fórmula. Empiezo a hablar bajito,
un poquito más, de manera como no queriendo la cosa, así los deportistas se acercan porque sientan que tú les estás compartiendo algo de valor, algo que es crucial para ellos. Porque si lo que tú dices es como papá y mamá le está diciendo, niño, no hagas tal y cual, entra aquí y sale por aquí. Sí, yo, Pero, Anicet, déjame participar. Acá hay muchos entrenadores que yo voy de espía, no saben que estoy, y dan unos speeches aburridísimos, de 10 minutos abajo del sol con el calor, que los muchachos están muertos de calor, no sé, y quieren jugar al tenis, y el tipo se la pasa hablando 3 horas. A mí sí, me sí, sí. pasó, yo mismo cuando era más joven hablaba demasiado, lo reconozco, en los speeches en las clases, sé que me aburría a muchos alumnos, lo sé, soy culpable, Sí. pero eso me parece que está mal lo que hacen, porque te juro que los niños después van a pelotear y no les interesó nada lo que dice. O sea, el tipo, ese coach quiere solamente mostrar que él sabe mucho. Por supuesto, hay ese temor, hay ese deseo del entrenador de ser útil y de ser protagonista, que no Eso, es protagonista. exacto, Y está mal. que no está mal si quiere mostrar de que es el líder, porque tiene que haber un líder en el grupo. Pero para mí la mejor enseñanza, la más eficaz, es la buena información que el jugador va a percibir como crucial, como necesaria para su buen desarrollo y para su felicidad, por supuesto. Entonces tiene que sentirte como cómplice. El entrenador tiene que ser muy formado, pero ese entrenador, sus equipos, sus deportistas, no le pueden ver como el muñequito que aprieta el botón y dice, bueno, ahora vamos a hacer 25 veces la repetición a la izquierda, luego nos Claro. saltamos días y eso. No, el discurso es necesario, pero tengo que llevar a mis jugadores a adoptar un patrón de conductas y de toma de decisión y de acciones técnicas y tácticas de manera implícita, no explícita siempre, porque esa manera explícita es la que tú has visto y que parece que aburre a los jóvenes. Lo que pasa es que en la sociedad de hoy en día, hablaste con una psicóloga deportiva, creo, en uno de tus programas, que dicen, hoy en día los niños están expuestos a muchos estímulos. Muchas veces papá y mamá no tienen tiempo de poder hablar con ellos, educarles, formarles, acompañarles. Les acompañan muchos estímulos visuales, luces, dispositivos a disposición, pueden acceder exactamente a cualquier cosa. Entonces, tengo que encontrar el lenguaje lo más concreto posible o lo más visual posible para que inmediatamente identifican lo que yo quiero de él, lo que yo espero de él o lo que yo creo que ellos pueden lograr. A ver, déjame ser tu alumno. Tú estás dictando un curso y dices, a ver, ¿quién daría un ejemplo? Yo, señor profesor, Anicet, Labodrama, decirles, por ejemplo, vienes a mi academia, yo soy entrenador de tenis, y le estoy diciendo a mis jugadores, brevemente, sé que hace calor, es un día de mucho calor, no los voy a aburrir con ninguna charla larga, lo único que les quiero pedir hoy, que estén muy enfocados en no fallar de red, jugar Sí. con buena altura, con mucho topspin y mantener muchas pelotas en juego. A ver, vamos. ¿No te parece que eso podría ser suficiente en lugar de hablarles de la teoría de la relatividad y todo? A un grupo de adolescentes que, como tú dices, están en el teléfono, en Instagram, en TikTok, en la laptop, tablet. ¿Eso no Sí. sería una buena información para todos? ¿Qué te parecería a ti? Pero lo que tú y yo estamos hablando ahora, los que nos escuchan, no tienen que pensar que esta es la panacea, porque luego se van a enfrentar a un grupo, 5 o 10 chicos y chicas, que ellos sí que aceptan tu discurso, porque llegan ya con esa predisposición. Entonces, tú como entrenador, como yo quiero que mi jugador, en el caso del básquet, pueda afrontar un equipo de gran altura, muy rápido, con mucha presión, tiradores de tres, o un equipo en tenis, por ejemplo, que pueda jugar sobre tierra batida, sobre tierra dura, sobre césped en Wimbledon, por ejemplo, como todo eso
lo voy a tener en algún momento, yo tengo que formarme y prepararme para poder darle respuesta al grupo o al individuo que va a aceptar eso, que va a buscar y querer esto. Porque hay chicos que quieren que tú les comunicas, que tú les transmitas. Entonces tú tienes que encontrar ese equilibrio Por para... eso, pero siendo concreto, pero acá respóndame con concreto. No, pero escucha, ¿cuánto tiempo Sí, dirías tú, sugerirías sí. que un coach le hable a un grupo de niños abajo del sol con 95 grados Fahrenheit, que te hace un calor que te mueres y se calcinan, burning out under the sun? O sea, sí, ¿Qué le dice? 5 minutos está bien nada más, ¿verdad? No sé cuánto, porque si no se mueren los chicos. primero, como entrenador, si tienen que preparar un entrenamiento, si voy a estar en una sala con aire acondicionado, ya sé que las condiciones serán estas. Si voy a entrenar en Miami, en Florida, bajo el sol, en una cancha abierta, yo sé qué temperatura va a ser. Entonces, yo como entrenador siempre tengo que tener un objetivo. A veces yo quiero ponerles a prueba para ver si aguantan este calor y el sol ahí pegando. Y hay veces no quiero, no es productivo para mí ponerles en esas circunstancias. No, Entonces, pero en el tenis te entrenas afuera generalmente. No puedo no, yo decir hoy, claro. por supuesto. Entonces, yo tengo que saber qué temperatura va a ser en ese momento, porque cada entrenamiento tiene un propósito. Y ese propósito tiene que tomar en consideración la meteorología, por supuesto. Para mí, el entrenamiento tiene que estar preparado para que cuando yo llego, yo ya inmediatamente digo, colocaros ahí, tú a la izquierda, tú a la derecha, tú tienes la raqueta con la mano izquierda, tú con la mano derecha, pelota corta, pelota larga, y ya entras en materia. El discurso tiene que ser implícito, muy visual, y que estás llevando a tus deportistas a repetir y a adoptar y adquirir esos patrones de conducta, de toma de decisión y de movimientos tácticos, físicos, a la vez que estratégico. Y luego les pones a prueba. Pero no hay como decir, voy a hablar 2 minutos. No, eso el deportista después de 4 sesiones sabe que tú te pones como el loro y estás solamente repitiendo cosas, lo van a detectar enseguida. Entonces tú tienes que tener capacidad de adaptación, tú como entrenador, porque tú les quieres inculcar esa capacidad de adaptación también. El menor discurso posible, sí, pero en algún momento hace falta esa conversación. Tiene que ser es como un momento de complicidad, de Correcto. intimidad. Háblame de que mucha gente pregunta de Manu. ¿Qué lo hizo tan grande, ¿no? Porque realmente se destacó en la NBA, se destacó en Italia, se destacó en la selección argentina. ¿Qué marcó a Emmanuel Ginóbili de ser tan bueno, ¿no? Hall of Fame en San Antonio, logró cuatro anillos. De lo más grande, sus hábitos, sus patrones de comportamiento, de toma de decisión, de actitud, las palabras nervio, confianza, concentración, fortaleza mental. Manu es muy consciente de eso. Manu no saltó a la NBA muy rápido, se vino de Argentina para Italia y hizo su camino formándose, jugando aquí, y él no fue a buscar la NBA, él fue a buscar el mayor rendimiento, ser lo más eficaz posible, contribuir a su mejora, pero que su mejora ayude a su equipo, y luego tiene una mentalidad que, bueno, se caracteriza para nosotros deportistas observadores. Si yo puedo tener un jugador serbio y un jugador argentino y un jugador nigeriano, mejor, porque son competitivos. Hay como un ADN competitivo importante. Y luego hay una calidad humana en Manu unido a su capacidad de resiliencia, de superación y de querer ir a por ello siempre, ir a por ello. El rebote, afrontar un jugador más grande defensivo, el correr, el luchar hasta los últimos suderos o el último aliento, todo eso
es lo que convirtió a Manu Ginóbili en el gran Manu Ginóbili. Es esa capacidad de tener respuesta ante cualquier dificultad y de aceptar siempre el desafío, pero de manera serena. Nunca verás a Manu levantarse ahí, sacarse la camiseta, te voy a matar. No, él te va a mirar de lado y tú vas a sentir que, tengo problemas frente a ese tipo. Entonces, es esa capacidad y luego esa zurda, porque siendo zurdo le da una ventaja enorme en el deporte, pero luego es un jugador muy técnico. Entonces, el buen entrenamiento mental, emocional, pero sobre todo técnico, hace que el jugador siempre encontrará un recurso, una herramienta. Esa herramienta tiene que combinar la fortaleza mental, el control emocional, porque luego tendrá los recursos técnicos y la capacidad física para afrontar cualquier debilidad o cualquier dificultad que le propone la competición en sí y el rival enfrente. Y luego el control de el enfado, ¿no? La ira va a hacer ser imprudente. Y luego el miedo te va a hacer predecible. Pero la paciencia la puedes tener si tú eres muy bueno técnicamente, tienes una muy buena preparación emocional, mental, pero sobre todo una buena preparación física. Entonces, eso te va a llevar esa paciencia por mayor conocimiento, mayor capacidad técnica, mayor capacidad mental. Eso te va a dar esa paciencia que te permite acabar tu objetivo. Y es así. Todo eso parece teórico, pero todo eso se entrena. Sí, se puede entrenar. Así, por supuesto. Pero bueno, pero te lo planteé al comienzo, pero muy pocos llegan. ¿Por qué? Pero muy pocos llegan. ¿Quiénes? Los jóvenes o el entrenador. Porque un joven no nace siendo campeón de la liga. Llega a mano de alguien. La responsabilidad es de esta persona adulta para hacer que lleguen. Y no todo el mundo está obligado a llegar. Eso es el tema, es el control de las expectativas, Daniel. Perfecto. Pero cuando muchos no llegan, no, porque quizás no tenía que llegar. O sea, mira, Popovich, Greg, que fue entrenador de Manu muchos años, el único en San Antonio, él fue un gran factor, ¿no? Para quizás Manu si hubiese tenido otro entrenador, a lo mejor, ¿no? Digo, o Manu se hubiese destacado igual en cualquier equipo. Manu, saliendo de Mar del Plata, creo que es, llegando a Italia, tuvo un muy buen entrenador en Bolonia. Bahía Blanca, en Buenos Aires. Exacto. Tuvo un muy buen entrenador, una muy buena formación de base y me consta, cuando una persona se comporta así, tiene esa ambición, esa capacidad de trabajo, pero luego esa serenidad le viene de la familia. Es crucial el tiempo que dispone la familia y los valores que le transmite a este joven desde pequeño. Luego, cuando un jugador llega, es un compendio de cosas. Es la capacidad de ese deportista y luego también en manos de quien cae. Porque lo que tú estás diciendo, no, es que no llega. Sí, porque no todo el mundo está llamado a llegar. Entonces, mis expectativas, yo tengo que ser muy prudente con lo que yo espero de este joven. Porque quizá este joven solo quiere disfrutar y luego tomarse un buen bocadillo, un buen chuletón y tal, un buen asado, o una buena pizza, o la lasaña de su abuela después del entreno. Pero si tú percibes que tiene ese potencial, tienes que saber cuándo empujarle, motivarles, tirar de él, sacarle, enfadarle para que diga, te voy a demostrar que yo puedo. Pero ese chico, esa chica, tiene que querer eso también. Tú no puedes querer más que él llegar a ser campeón. No, claro. Ahora, voy a las niñitas. Tú dijiste algo muy interesante, ¿no? Tienes dos niñitas, le pones una pelota, una la va a tomar Sí. Y la otra por reacción, no, esa es mía. Exacto. Yo la quiero. Te pregunto, sí. ¿Cuál de las dos es? Creo que te voy a hacer una pregunta interesante.
¿Cuál de las dos es más competitiva? ¿La que tomó la pelota primero o la pelea por sacársela? Bueno, la primera que va a tomar la pelota se ve que es la más egoísta o la más viva, la más... Pero para jugar al deporte hay que ser vivo. hay que ser vivo, pero también hay que saber en qué momento hago el esfuerzo. Entonces, Ellos ahí no se ponen a pensar en eso, ahí reaccionan. exacto, es la reacción. Entonces, si reacciona defensivamente, eso es bueno también. Porque si tú me pegas una pelota cruzada, yo tengo que saber responder a No, eso. está bien, pero tenemos la pelota acá, ¿no? Sí, Y yo la cojo primero sí. y tú dices, ven, yo te la voy a sacar, es mía. ¿Quién para ti, quién tiene más instinto competitivo? ¿El que la tomó primero o tú que me la quieres robar? ¿O los dos? Bueno, el que reacciona, porque el primero quizá la ha tomado porque es algo bonito y es curiosidad solo. Pero ¿qué pasa si yo la vi? La veo primero y la cojo. ¿Fue eso también? ¿Puede ser o no? Puede ser, pero es como todo, es una hipótesis. El Está primero bien. que lo agarra es porque lo ha visto y el otro o la otra estaba quizá atenta a algo en la televisión o Claro. estaba picando su pequeño trozo de manzana y de fruta, ¿no? Pero el que reacciona después, para mí es el más competitivo. El primero, la primera, quizás solo fue casualidad o fue una curiosidad. Qué No la... bueno, no, voy a observar eso, es un lindo comportamiento para observar. Sí, sí, ¿Y absolutamente, absolutamente. te parece bien que un niño llore después de perder? Y yo como jugador, Daniel, eso lo saben mis compañeros, como cuando en la universidad, en la competición, yo lloraba cuando perdíamos. Cuando yo aterricé en España, yo vine a un club muy pequeño, en una pequeña ciudad, Ferrol, de como 90.000 habitantes. Mis primeros dos partidos fueron contra el Barcelona y contra el Real Madrid. Mis compañeros decían, va, no podemos ganar, ninguno de estos equipos tienen un presupuesto tremendo, tienen los mejores jugadores nacionales, foráneos y demás, no podemos perder. Para mí, todo el mundo es ganable. Hasta el final del partido, si el otro me ha superado, les saludo, digo que sí. Entonces, para mí, perdimos contra el Barcelona y contra el Madrid, sí, pero vi que mis compañeros estaban contentos porque eran las dos veces que el equipo había perdido de menor diferencia contra esos equipos. Pero yo volví a casa y no hablé con nadie, y lloré, me enfadé, porque sabía que haciendo algunas cosas podíamos haber ganado. Sí, si el deportista llora es porque lo siente. Porque le Sí, importa, ¿verdad? Le importa. absolutamente. Hoy en día, como una de tus preguntas o de tus programas, hoy en día hay muchos chicos que practican el deporte porque su papá y su mamá quieren o porque Sí. saben que puede ganar dinero con ello, pero no es porque tenga una vocación, una pasión para esa actividad. Si llora, es porque no ha cumplido con alguna de sus expectativas o lo que esperaba de sí mismo o quería cumplir con las expectativas que esperaban de él. Si A llora, ver, Anicet, perdón, hablando de expectativas, yo tengo muy a menudo papás, y le debo pasar seguramente a mis colegas, que tienen mucha ansiedad por los resultados y que los niños se comporten como adultos. Dicen, pero se molesta, se enoja, tienen 11, 12 años. No puede ser. Le digo, pero espera, tiene 11 años, ¿cómo, no, cómo va a controlarse emocionalmente si tiene 11 años? Si no lo hacen a veces los adultos, no lo va a hacer ese niño. ¿Qué le dirías a esos papás que son ansiosos, que quieren que sus hijos sean máquinas perfectas en la pista y son niños de 11, 12 años? O con niñas. expectativas, Daniel, como tú mismo dijiste, yo vi algunos jugadores que han ido con psicólogos, han hecho clases, pilates, meditación y no han llegado. Son las expectativas nuestras. Y hoy Pero en dice expectativa de los papás. de los papás, pero también de los entrenadores o de los clubes o de la federación, porque vemos el potencial de esos jóvenes, pero este joven quizás su vocación no la ha mostrado. Si llora, es buena señal, porque quizás quiere ese éxito, quiere alcanzar esa meta. Y luego, hoy en día, con la situación económica que es bastante precaria en muchos sitios, muchos padres
necesitan que su hijo gane el mismo dinero que LeBron James, claro, para salvarse, se quieren salvar con ellos. Exactamente. Por eso, pero ¿qué le dirías tú? Te acercas y ¿qué le dirías a ese señor o a esa señora directamente? ¿Qué le dirías? Mire, ¿qué les dirías tú? ¿Qué consejo le darías? No al entrenador, al papá es ansioso, que está. No, pero ¿qué le dirías tú? Algo relevante, como dijiste, algo que le quede, que le toque el corazón. ¿Qué le dirías? Es tu hijo. Es tu hijo, es tu hija. Déjale ser feliz. Quiere ganar. Puede ganar. A veces va a perder. Pero el hecho de que te vea a ti hacerle pasar vergüenza, le estás perjudicando. Yo creo que ese es el mejor discurso. Porque es como alguien que le gusta beber, alguien que le gusta ir a 200 kilómetros por hora por la carretera. ¿Qué le vas a decir? ¿Te vas a matar? Dice, sí, bueno, quiero morir así. Pero si tú estás haciendo pasar vergüenza a tu hijo, no, pero en este caso no es vergüenza, la madre está mirando, me parece, es real, a mí me pasa con las. Y después viene conmigo y dice, pero me lo dice a mí, y a veces lo escucha el niño. No es que le pase pasar vergüenza al niño, es muy ansiosa. Tengo que decirle que se calme, ¿no? Bueno, tú se lo puedes decir, pero quizás esa persona tiene la capacidad o la voluntad de calmarse. Esto ya es algo que tú no puedes controlar, Daniel. Claro. Qué pena, ¿no? Luego decir, ese es mi chico, esa es mi hija y tal. Debe de cumplir, tiene que tal. Es una Rodríguez o es una Splash. Bueno, pero sí, pero escúchame, pero sí le puedo educar, sí la puedo ayudar, porque si yo me quedo callado soy cómplice. Tú tienes que no ser cómplice, tú tienes que transmitir lo que tú puedes y lo que tú quieres, pero evidentemente es una persona adulta, tú no vas a estar aquí en su casa todos los días. Exacto. Moldear y transformar su conducta. Es quizá recomendar o guiarle hacia un buen psicólogo, una buena psicóloga. Qué bueno, ahí está, es un buen paso. Si no me escucha, veo que no hay resultados, guiarle, decirle que vaya a un psicólogo, esa persona, no el niño. Evidentemente, como entrenador, que es la persona que esos padres han confiado su ser más preciado, como su parte de familia más preciado, que es su hija o su hijo, en algún momento tu estrategia es provocar un momento de complicidad, de intimidad. Vamos a hablar, vamos a preparar un asado, un plato rico, y tal, y vamos a decirnos algunas verdades, sin ofender a nadie y tal. Perfecto. Y tú haces sentir a estos padres que deberían quizás de modificar un poco su comportamiento. Salir del ámbito del tenis, del club, sino ir a una cena, ir a tomar un café. Que provoca situación. Un Starbucks, tomar un café. Bueno, un Starbucks no, porque hay mucho azúcar ahí. Es mejor un entorno más natural, con menos, no con muchos estímulos. Siempre es bueno natural, con o montaña, o mar, o río, lago, y luego unos pequeños, unas tapas, unas pequeñas comiditas y tal. Ahí está. O llevarles a hacer algo. A mí me gusta mucho, con algunos de los chicos que he entrenado, vamos a comprar al mercado, miramos un menú, ¿qué quieres preparar? Pescado, carne, pollo. Ahí está, perfecto. Vamos al mercado, elegimos tomate, sí. carne, pescado, elige esa carne y luego prepara tú algo. ¿Qué te sale bien? Claro. Oye, prepara bien el arroz y eso. Perfecto, Anicet. La última te hago pregunta, está para hablar 80 horas, pero ya tenemos otra charla en otro momento, realmente me encantó, te agradezco muchísimo, pero te quiero preguntar, en el tenis se habla de una evolución, el juego es más rápido, las raquetas, ¿no? Habrás escuchado eso, ¿no? Se juega más rápido, es más físico, son más altos los atletas, ha mejorado la preparación física, la nutrición. Ok. En el básquetbol, cuando tú miras los 70s, los 80, los 90, cuando ves videos de partidos de básquet, viste que yo comparto videos de tenis de los 70, los 80, me gusta. Clásico. Y tú, y ves la NBA hoy, ves NBA o ves la Liga Española, ¿cuáles fueron los cambios más notorios del juego
a nivel profesional en el básquetbol? A nivel profesional, en el básquet es la reducción del tiempo de posesión, ¿de acuerdo? Pasamos de 30 segundos a 24 segundos. Entonces se ha acelerado la toma de decisión y la ejecución de los sistemas. Y luego hay más aplicación de datos, datos estadísticos, numéricos, indicadores, donde se busca los espacios de eficiencia y de efectividad. Entonces, hay menos tiros a media distancia, hay más tiros de 3 puntos, porque se piensa que el porcentaje de anotar 3 puntos o la oportunidad de meter 3 puntos nos sale más a cuentas que hacer 2 o 3 tiros de 2 puntos. Entonces, hay más tiros cercanos porque se utilizan más datos para sacarle más rendimiento para el deporte profesional al presupuesto. Entonces, se está utilizando mucho estadísticas o datos analíticos para decir, vamos a configurar una plantilla con 2 millones de euros o de dólares y que buscamos combinar 8, 10, 12 jugadores que tienen los mejores porcentajes de tiro y de recuperación de balón o de efectividad en tiro libre o de pases de assist, pases decisivos. Combinamos eso, aprovechamos mejor nuestro presupuesto, entonces hay más uso de la tecnología en el deporte. Obviamente las zapatillas son mejores, las instalaciones de infraestructura son mejores, ¿no? Las superficies de juego en general son mejores. Y en los fundamentos técnicos, porque eso sí, yo lo hablo mucho en el tenis como tenista, como coach. Fundamentos técnicos, ¿hubo muchos cambios o eso no ha cambiado desde los fundamentos técnicos del básquetbol? Como hoy en día se puede filmar y cortar cada jugada, desde el saque de fondo, el salto entre dos, el movimiento defensivo, el desplazamiento lateral, el agarre de la pelota, del balón, todo eso se puede grabar en vídeo y ponerlo por secuencias. Entonces hay mucha más tecnología que lleva a entrenar más técnicamente lo que va a ser parte de la estrategia del equipo y la aplicación de la táctica. Y por supuesto hay un mayor número de entrenadores personales, tanto de alimentación y nutrición, pero a nivel técnico hay más. Yo creo que los jóvenes hoy, los deportistas hoy, tienen más acceso a entrenadores personales para desarrollarse de manera continua. Claro, no, eso también pasa en el tenis, pero digo la técnica, por ejemplo en el tenis, la muñeca, la derecha, todo lo que sea, en el básquetbol, lo técnico, no si lo filman o no, ¿ha cambiado o tú me dices, no, mira, lo que hacía Jordan aún se hace, lo que hacía Larry Bird, lo que hacía yo, lo que hacías tú? Jordan, Larry Bird, lo que era quizá era la forma de llevar el balón de Magic Johnson. Eso sí, el tiro de Abdul-Jabbar, el gancho del cielo, ahí inalcanzable desde lo alto, eso sí que son cosas excepcionales. Pero Michael Jordan hoy, mucha gente pagarían para ver las jugadas tan espectaculares, tan plásticas, estéticas y explosivas de Michael Jordan. Pero por supuesto, los jugadores de hoy en día tienen la capacidad de ver eso y de intentar mimetizar o imitar eso. De ahí Kobe Bryant mimetizó el juego de Michael Jordan. Entonces, a nivel técnico, los jugadores intentan ser más creativos, pero es lo mismo, entre comillas, ¿no? Hay más tecnología. Llevar la bola, todas las cosas técnicas es igual, digo, a eso me refiero. En básquet hay 2 canastas, uno aquí, otro ahí. Uno tienes que defender y el otro tienes que meter la pelota ahí. Y tienes que trasladar la pelota de este lado al lado ofensivo e intentar en 24 segundos meter con mayor porcentaje el balón, la pelota en la canasta. Entonces tiene que ser más eficaz en el traslado del balón. Más rápido, ¿no? Sí, exactamente, más rápido. Y ser más efectivo, hay que provocar más posesiones porque hay que intentar encontrar la vulnerabilidad del contrario de manera más rápida y más, como más eficaz, más
puntual. Entonces, el juego técnico ha mejorado mucho porque hay más versatilidad. Hoy en día hay más jugadores de mi tamaño que juegan en posiciones de exteriores. ¿Cuánto mides tú? Yo mido 2 metros, 2 metros 2, que es más o menos un poquito más, casi similar a Manu Ginóbili, que podía jugar de exterior, pero también iba a anotar dentro, porque tenía mucha potencia también de salto. Pero técnicamente el jugador hoy tiene más versatilidad, es más polivalente en el juego. El jugador con todas las tallas, todas las dimensiones. Hay jugadores muy altos como Jokic, que mide 2,13, o Pau Gasol en su momento, por ejemplo, o ahora Wembanyama, que mide 2,30 y pico, Sí. pero que puede manejar el balón como un jugador pequeño de la época de los 70, 80, 90. El jugador Fantástico. es más hoy en día, más polivalente y versátil. A ver, para cerrar, y te agradezco. Dime, escúchame bien, acá, tu equipo de básquet ideal de toda la historia, y eso es básquet, y como también te gusta el tenis, tus 5 tenistas favoritos de toda la historia. Empezaré con el tenis porque para mí es más fácil. Para mí es Björn Borg, Ivan Lendl, Pete Sampras, Roger Federer y Rafa Nadal. Esos son mis tops. Pero lo que pasa es que soy fan de Steffi Graf y de Martina Navratilova. Listo, bueno, ahí está, agregas también. Bueno, ¿y cuál sería el equipo de los sueños, el Dream Team del básquet? Para mí es Magic Johnson, Michael Jordan, Julius Erving, Hakeem Olajuwon y Arvidas Sabonis. ¿Lo hiciste por puestos, como si fuera un equipo coherente? Tipo un quinteto, sí. Claro, que no que sean todos Messis, ¿no? Pues entonces, ¿quién marca, no? ¿Quién acá? Hay dos similares, el Dr. J y Julius Erving y Michael Jordan, más o menos. Pero para mí, tener a Hakeem Olajuwon, Arvidas Sabonis, eso ya son dominadores en el puesto de 4 y de 5. Y luego Julius Erving como el atleta que puede correr el campo y subir el balón, ir como Ginóbili a machacar encima de cualquiera. Michael Jordan, que era un muy buen tirador exterior, pero también que puede defender a cualquiera. Y Magic Johnson para mí es el base soñado, por supuesto. Bueno, ¿y cuál sería el entrenador de básquet? ¿A quién pondrías de coach? Head coach. Eso es muy complicado. Yo creo que el baloncesto que ha desarrollado Steve Kerr con los Golden State Warriors es el baloncesto que me encanta a mí. O Mira, Steve Kerr. con Selko Obradovic. Bueno, fantástico. Bueno, Anicet, fue un enorme placer esta charla y compartir cosas. Aprendí muchísimo, confirmé muchas cosas también. Y espero que, bueno, que hayas estado contento con esta conversación, que la hicimos posible. Muchísimo, muchísimo. Encantado, Daniel, un placer estar contigo, compartir eso. Me encanta las preguntas y las conversaciones que tú tienes con tus invitados, interlocutores, y hay que seguir así. Y es necesario este tipo de conversación, porque muchas veces todo se reduce a leer los titulares en un periódico, en una revista o un artículo en Internet, y la gente tiene que conocer más a las personas, ¿no? Y saber que, bueno, hay ídolos, pero son seres humanos y hay que ser prudente. No hay que crear muchos juguetes rotos. Es una responsabilidad formar los jóvenes y hay que asumir esa responsabilidad y hacer bien el trabajo para no crear juguetes rotos. Hay que construir siempre gente formada que sean contribuyentes útiles en la sociedad y productivos. Me encanta, gracias a toda la gente que nos felicita, a ti te felicita, de juguetes rotos, voy a utilizar eso. Broken Toys. Exacto. Voy a utilizarlo con los papás, le voy a decir, no rompa a su hijo como un juguete en el futuro. Qué bueno.
Eso es clave, eso es clave. Profes, anoten, tomen nota y acá ya, porque quiero que cierres con esto. ¿Qué valores a ti te enseñó el básquetbol como ser humano? ¿Qué valores te dejó para tu vida? El deporte es una escuela, es un ejemplo mismo de la vida, ¿no? Por supuesto, es saber mejorar tú para contribuir a que tu equipo, tu familia, tu comunidad, tu barrio, tu país, tu ciudad, pues mejore. Es decir, esa capacidad de trabajar en equipo, de mejorar tú individualmente para que tu equipo mejore. Y luego la resiliencia, ¿no? Es ser persistente, no obtuso, pero persistente en el esfuerzo. Y luego, por supuesto, es ser buena gente, saber compartir para poder aprender de los demás y poder hacer que los demás puedan aceptar lo que tú les quieres también compartir o enseñar. Y luego, pues ser buena gente. Para mí es clave ser buena gente y ser muy ambicioso, de manera positiva, ser muy ambicioso, siempre ir a por ello, siempre ir a luchar por ello, de manera serena. No hace falta poner cara de dragón para ir y tal, es ir a por ello de manera serena, saber aceptar la derrota, aprender de las derrotas, pero también aprender de las victorias. Bueno, cerraste con el broche de oro. Le mandamos nuevamente un gran abrazo a Jus y ya él seguramente lo va a escuchar y te mando un gran abrazo y seguimos en contacto, mantengamos este vínculo. Justamente a tu entera disposición y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por darme esa oportunidad de compartir. No, por favor, ya nos conoceremos personalmente. Voy a compartirla ahora para que también la compartas con tu gente. Perfecto, Daniel. Encantadísimo y muchísimas gracias. Gracias a todos. Un gran abrazo. Bendiciones. Buenas noches para ti.